Hola, buenos días. Muchas gracias a los asistentes por participar. Mi nombre es Patricio Caro Celis. Bueno, soy el vicepresidente de World Compliance Chile y voy a estar junto con Daniel Fessler, quien es el consultor de SAP en Power BI, y les vamos a exponer este webinar que hemos preparado para ustedes, en el cual vamos a revisar lo que es la transformación digital en compliance utilizando Power BI, para lo cual les agradezco que todas aquellas dudas que tengan o consultas nos puedan escribir en el chat, y ahí nosotros al final generaremos una ronda de preguntas y por favor siéntanse libres de participar. Y muchas gracias por asistir y participar en este evento que hemos organizado para ustedes. Para comenzar, vamos a ver un poco cómo medir el compliance con los Key Compliance Indicator o KYC, KCI. Además, también veremos indicadores de compliance. Después también utilizaremos la visualización de resultados para ver qué tipo de formas o qué gráficos conviene más utilizar para poder codificar esto. Y finalmente vamos a ver lo que es visualizar los índices de compliance contando unas historias con Power BI, y ahí es donde le daré el paso a Daniel, quien nos mostrará amablemente cómo utilizar y cómo usar Power BI para poder jugar un poco con la representación gráfica de todo lo que vamos a ver. A continuación, bueno, vamos a comenzar mostrando cómo medimos el compliance. La verdad que siempre es una interrogante, incluso en algunos programas de compliance nos olvidamos nosotros de medir cuál es el impacto real que está teniendo en todo nuestro actuar como compliance officer o como personas que estamos encargadas del programa de compliance. Es así que lo importante es que tengamos claro que existen una serie de indicadores. Por un lado tenemos KPI, que son los Key Performance Indicator. Tenemos otros indicadores que son los CRI, que son los Key Risk Indicator, que es más que nada para enfocarse solamente en lo que son riesgos, muy utilizados en temas de auditoría. Y después tenemos los KC, que en este caso son los Key Compliance Indicators. Para esta presentación nosotros nos vamos a centrar un poco en estos indicadores, puesto que también existen otros indicadores que por un tema de tiempo no los vamos a ver en esta presentación. Sin embargo, como les planteaba, cada uno de estos indicadores es sumamente importante para poder medir el desempeño, el riesgo, el compliance, y tenemos otros indicadores que nos pueden ayudar a controlar otros elementos. Cuando hablamos de los KPI, los Key Performance Indicators, estos miden claramente la eficiencia de la organización o de aquellas acciones que son acciones operativas que pueden ser pasadas normalmente. Cuando hablamos de riesgo, nos enfocamos, como muestra la presentación, en los Key Risk Indicator, que miden la gestión de los factores de riesgo hacia el futuro. Normalmente cuando hablamos de riesgo, justamente nosotros trabajamos en una matriz de riesgo, trabajamos los controles, y cuando vemos y proyectamos esto, tratamos de trabajar en riesgos hacia el futuro para poder prevenir alguna acción. Y por otro lado, y finalmente tenemos los KC, que son los Key Compliance Indicator. Estos miden el éxito de la gestión de todos aquellos elementos de mi programa de compliance. En este caso, tenemos otros indicadores que pueden ser indicadores asociados a tecnología, IT u otras áreas que son de soporte o que también están incluidas en la medición de ciertas gestiones, por decirlo de alguna forma. Como les decía, podemos tener índices de ciberseguridad, de actividad o de calidad o diferentes áreas. La verdad es que esto de los índices es sumamente importante, puesto que los índices siempre nos van a ayudar a medir la gestión. Y para poder construir indicadores en compliance, nosotros tenemos que siempre tener en cuenta cómo se conforma y qué puedo medir yo dentro de un componente en compliance. Cuando hablamos de compliance, normalmente nos tenemos que hacer referencia a la taxonomía del compliance, y tenemos diferentes elementos. Por ejemplo, en algunos casos existen empresas que han clasificado y estructurado su departamento de compliance en temas que, por ejemplo, tienen que ver con anticorrupción, como puede ser FCPA o UK Bribery. En otros casos, por ejemplo, tenemos algunos temas que están asociados a lavado de activos, otros que pueden estar asociados a antitrust o propiedad intelectual. Como ven ahí, hay muchos elementos que pueden ser medidos dentro de una gestión de compliance. Lo que es importante acá es identificar cuáles son las variables y cuáles son los elementos y acciones que yo tengo enmarcado dentro de mi programa de compliance.
Por ejemplo, si yo fuese una persona que está encargada de lo que es seguridad laboral o HCE o temas ambientales, en este caso mis indicadores de compliance estarían enfocados a aquellas actividades que se desarrollan dentro de ese programa. La verdad es que tenemos muchos elementos dentro de un programa de compliance, así como tenemos diversas variables en lo que es el compliance. Cuando nosotros estructuramos y vemos cómo queremos medir un compliance, tenemos que generar una estructura básica de fórmula en la cual tenemos una variable I, que es la salida del proceso de compliance, o sea, todo aquello que nos va a entregar como respuesta, y todo eso va a estar en función de una X, y las X van a ser todas aquellas variables o tareas que yo voy a realizar dentro de un programa de compliance. ¿Qué quiere decir esto? De que una X, por ejemplo, o X igual a 1 va a ser, por ejemplo, el porcentaje de capacitados, que puede ser una variable dentro de mi programa de compliance. O puedo tener otra variable que pueda hablar sobre, que puede ser la variable X2, que puede ser puntos de auditoría en compliance. O puedo tener una variable que es X3, que es due diligence a terceros, y así sucesivamente puedo tener una infinidad de elementos que siempre van a estar asociados a lo que yo desarrollo como actividad dentro de mi programa de compliance. Una de las preguntas más clásicas y típicas es, ¿qué es lo que puedo medir? Como les decíamos, lo ideal es poder conocer e identificar cuáles son mis actividades para poder ir reconociendo cuáles son mis X dentro de este proceso y con eso podemos tener cuál es la efectividad o medición de mi elemento de compliance. Así como también a cada una de estas X yo podría entregarle un peso relativo. Veamos un ejemplo. Normalmente cuando hablamos de indicadores, nosotros tenemos input, que son las actividades, y tenemos output, que es la respuesta de esa actividad. Un ejemplo clásico sería, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una capacitación. En este caso, en el ejemplo anterior, nosotros hablábamos de X1, que es el porcentaje de capacitados. Si vemos que X1 lo podemos segregar incluso en X1.1, X1.2, que son diferentes actividades que voy a medir dentro. Y en este caso, por ejemplo, yo puedo medir la cantidad de empleados que han sido capacitados en total, o puedo, por ejemplo, medir los empleados elegibles a capacitar. ¿Qué quiere decir esto? Probablemente, dentro de mis recursos y mis esfuerzos dentro de una organización, sean bastante escasos y limitados. Por lo tanto, yo tengo que identificar y tener una política estructurada, clara, o un guideline, un procedimiento en el cual sea claro y decir, ok, para aprovechar mis recursos, yo voy a capacitar, pero a lo mejor no toda la organización, sino que probablemente a aquellos que yo identifico como más riesgosos, que pueden ser áreas de marketing o como pueden ser personas del área de ventas o personas que tienen directa relación con funcionarios de gobierno, en los cuales se pueden dar actividades de soborno. Probablemente esas capacitaciones tengan una frecuencia de al menos 12 meses, según lo que yo estimo que es razonable dentro de mi programa de compliance. Y no así, por ejemplo, la medición para aquellas personas que son de menos riesgo dentro de mi programa de compliance, en las cuales yo, por ejemplo, digo, ok, aquellas personas que sean administrativos, que trabajen, por ejemplo, en contabilidad, o que sean aquellos cargos que a lo mejor sí necesitan conocer mi programa de compliance, sí necesitan conocer los procedimientos de compliance y todo lo que envuelve el programa, yo los voy a capacitar, pero a lo mejor con una mayor frecuencia. Por poner un ejemplo, 24 meses. Eso justamente me permite a mí enfocar mis energías y mis esfuerzos en variar un poco y enfocarme en el riesgo. Y para eso yo voy haciendo la sumatoria de aquellas características que tengan cada uno de los grupos. Por ejemplo, cuando yo hablo de empleados elegibles, yo digo que gerentes y jefaturas claramente deberían ser capacitados con una mayor frecuencia, así como los G2, que en este caso serían gerentes comerciales, o G3, que serían administrativos. Y ahí voy jugando con esas variables. Lo ideal es matemáticamente poder expresar esto, que a lo mejor puede ser un tanto engorroso, pero es muy importante que todas estas mediciones tengan una fórmula estructurada que puede ser después llevada a un Excel o una planilla de cálculo que nos permitirá llevar la información junto con alimentarse a lo mejor de otra información de otros RP o de los software que pueda tener la compañía o incluso planillas que pueda tener también otros departamentos, como puede ser la planilla de personal de recursos humanos o como puede ser también
la planilla de contratados que puede ser descargada de algún RP, como puede ser SAP, de algún módulo específico o de algún otro software. Lo ideal en este caso es que toda esta información converse con el fin de que yo pueda medir y pueda sacar el output para ver. En este caso yo siempre voy a ver cómo puedo construir indicadores. Incluso cuando yo hago un diagnóstico y comienzo recién a trabajar en un programa de compliance, yo hago elementos tan básicos y que normalmente lo hacemos todos, como medir algunos elementos. Y esto ya lo podemos expresar con elementos de compliance que pueden ser medibles con diferentes variables. Por ejemplo, la existencia de un manual de ética corporativa, tenemos que sí existe, por lo tanto, tenemos luz verde ante eso. Canal de denuncia, no, pero cuando vemos que el canal de denuncia está en proceso y hay, por ejemplo, un 50% de cotización y diseño del web del canal de denuncia, ahí vemos que todo esto puede ser plasmado y es muy importante para poder también demostrar la gestión de la persona que está trabajando o encargada en compliance. Y así podemos ir midiendo diferentes aspectos. Por ejemplo, certificar un programa de compliance es claramente una variable indicada en rojo, porque en este caso es un proceso que requiere de que se realice una serie de actividades que todavía, como podemos ver acá, no están realizadas porque cada una tiene diferentes grados de avance. En ese sentido, es sumamente importante conocer cómo hacemos estos diseños de indicadores y cuáles son las etapas de construcción de cada uno de los indicadores. Para poder construir un indicador, nosotros lo que tenemos que hacer es tener tres elementos claros. Primero, el diseño, después la implementación y cuál va a ser el impacto. ¿Por qué yo quiero medir? Porque va a tener un impacto. En este caso, cada iniciativa del programa de compliance debe pasar por esas tres etapas. Cuando hablamos de diseño, vemos de que el diseño cubre todos los riesgos de regulaciones de mi programa de compliance. Esto quiere decir de que yo voy a tomar, por ejemplo, la política anticorrupción, que cubre algunos aspectos de riesgos de soborno, probablemente con funcionarios de gobierno, o todos los países y sus actividades que están realizando dentro de lo que es el programa de compliance y cuáles son los controles que yo tengo, que en este caso tienen que estar bien claros y definidos. Cuando yo tengo claro esto, puedo recién empezar a diseñar cuáles son mis elementos de compliance, que como veíamos podría ser capacitaciones, due diligence, generación de reportes a reguladores, línea ética, y cuando yo tengo eso, una vez puedo pasar a la segunda etapa, que es la implementación. ¿Cómo se implementaron o cómo se diseñaron estos? Bueno, se entregó a todos los empleados una propuesta de lo que significaba, están al tanto, están actualizados. Por ejemplo, cuando yo vuelvo a uno de los ejemplos que es muy básico y muy utilizado en lo que es compliance, que es el entrenamiento. Normalmente vamos a ver que vamos a tener una política, si volvemos a la parte de diseño, de entrenamiento, en la cual si ocurren algunos cambios, tengo que estar actualizando constantemente esta política. Y esta política va a hablar de lo que es la capacitación tanto a aquellas personas que son de mayor riesgo o de menos riesgo. Cuando me voy después a la implementación, tengo que ver cuántos son los empleados que son elegidos para ser capacitados y cuál ha sido la evaluación de esos entrenamientos y cómo lo estoy realizando. Eso es cómo ya estoy implementando la capacitación, que es la actividad diseñada. En la implementación es quiénes son los que están siendo capacitados, cómo se está evaluando, y después el impacto es, por ejemplo, cuando yo ya estoy viendo cómo está funcionando mi desarrollo de capacitación. Los empleados entendieron el entrenamiento, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Voy a pasar alguna encuesta? ¿Voy a hacer un par de preguntas? ¿Voy a hacer un test al final del entrenamiento? ¿Hay alguna acción que cambió posterior al entrenamiento y antes del entrenamiento en algunas áreas donde probablemente existían a lo mejor algunas denuncias de personas que recurrían o violaban constantemente alguna de las normativas que tienen que ver con mi política anticorrupción? La verdad es que ahí es donde voy construyendo claramente lo que es el impacto que voy a querer medir. Normalmente tenemos que tener en cuenta que cuando construimos estos indicadores tenemos que tener 5 consejos que en el fondo son asignarle a cada indicador un objetivo claro. Muchas veces tenemos mucha información en nuestro programa, por lo tanto, otro de los elementos es usar pocos indicadores generales, y en la medida en que yo voy viendo que esos indicadores van siendo posibles de aperturar,
voy vinculándolos al riesgo y voy generando otros indicadores, pero lo ideal es conocer pocos indicadores y esos indicadores que tengan una utilidad para mi gestión de oficial de cumplimiento. Además, lo ideal siempre, cuando nosotros hacemos la medición, es comunicar los resultados. Y en este sentido, nosotros podemos comunicar los resultados y podemos demostrar estos resultados de forma visible, que es como lo vamos a ver a futuro con Daniel, en aplicaciones como pueden ser Power BI o utilizando otros elementos para los cuales es muy importante que elijamos la información adecuada a presentar, cómo la presentamos, que también es muy importante, y la periodicidad. En este caso, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de mostrar los indicadores, podemos generar una presentación para el directorio, para las áreas que estoy a lo mejor revisando o con las cuales son directamente áreas involucradas dentro de este proceso, o incluso también aquellas personas que pueden ser de fuera de la organización, como pueden ser aquellas actividades que tienen relación con los terceros. Por otro lado, también tengo un cuarto elemento que es súper importante, que es que cada indicador debe ser actualizado y debe ajustarse con el tiempo, puesto que no es lo mismo medir el impacto de una situación en algún momento determinado, como puede ser en el año 2019, que en el año 2020 que hayan variado algunos elementos que hayan hecho de que a lo mejor haya sido más difícil realizar a lo mejor auditorías en terreno a los distribuidores, por ejemplo, o a terceras partes. Por lo tanto, claramente mi indicador va a variar y puede generar un impacto ya sea positivo o negativo dentro de la organización. Por lo tanto, es muy importante la temporalidad que tengan estos indicadores. Por otro lado, lo importante cuando realizamos, y por último, es realizar planes de acción según los indicadores. Un indicador por sí solo es solamente un número. Lo importante de esto es poder leer ese indicador y poder interpretarlo con diferentes variables y ver cómo yo genero un plan de acción para mejorar. Si volvemos al ejemplo de la capacitación y tenemos una actividad en la cual somos encargados, por ejemplo, de diferentes departamentos que hemos capacitado, podemos determinar que hay un departamento muy riesgoso que necesita ser capacitado. Y la actividad clara de ese resultado que me está mostrando es que necesito tener mayor relación con ese departamento para poder cuidar que no se estén realizando otras actividades o no esté afectando a otros riesgos dentro de mi matriz, o incluso también lo más básico que es que necesita mayor frecuencia de capacitación. La verdad es que cada indicador por sí solo es un número, pero necesita una lectura que es muy importante en la capacidad analítica y ver las variables que pueda tener el oficial de cumplimiento. Cuando hablamos de transformación en compliance digital, vamos a ver indicadores de compliance. Y en este sentido, podemos representarlos a través de diferentes elementos gráficos. Aquí, por ejemplo, nosotros hoy en día vamos a ver Power BI como un elemento fundamental para poder representar gráficamente todo lo que medimos. Y en ese sentido, podemos medir muchas cosas dentro de un programa de compliance. Normalmente nos vamos a enfocar en un programa de compliance general y podemos medir algunos aspectos que tengan que ver, por ejemplo, cómo los empleados que han sido entrenados bajo mi programa de compliance, temas que están asociados al canal de denuncia, por ejemplo, las denuncias recibidas, o incluso puedo hacer aperturar algunos elementos de estas mismas áreas, como vamos a ver en próximas láminas de la presentación. También puedo medir aquellas actividades que están relacionadas con la política de compliance o las políticas asociadas a mi programa de compliance. Algunos puntos a lo mejor de auditoría que puedan estar abiertos o cerrados, elementos que tengan que ver con incidentes de fraude asociados a compliance, que están muy relacionados con la matriz de riesgos de acuerdo a cómo yo la he estructurado. O incluso también podría ver mi catastro de normativas y legislaciones que están cubriendo mi programa de compliance, que en este caso vamos a suponer que es un programa que está basado solamente en anticorrupción, por lo tanto, yo debería tener toda la legislativa y normativa del territorio que estoy cubriendo bajo esto, y si llegase a existir nuevos elementos, nuevas normativas, nuevas legislaciones que me afectan, yo debería ser capaz de a lo menos identificarlas y saber la existencia de ellas. También pudiese a lo mejor tener otros elementos como puede ser la cantidad o el valor de aquellas hospitalidades o regalos que se ofrecen. Normalmente cuando hablamos de un programa anticorrupción en compliance, el tema de entregar algún tipo de hospitalidad o regalo es sumamente importante. Por lo tanto, también puede ser un elemento
aspecto muy interesante a medir. Otro de los elementos que normalmente tenemos en compliance es la debida diligencia o due diligence, que en este caso podemos realizar a terceros. Cuando yo realizo un trabajo y se lo encomiendo a un tercero, ese tercero me representa como empresa. Y puede ser un distribuidor, a lo mejor que opera en otro país o en otra región, o puede ser un revendedor, o puede ser incluso un proveedor, un contratista que me representa ante un gobierno o incluso ante otro privado también. En ese sentido, cualquier actividad que haga este tercero es muy importante que pase por un proceso de due diligence, por lo tanto, el realizar due diligence y ver cuántos due diligence tengo abiertos, cuántos cerrados, son actividades que son muy interesantes de medir para poder ver qué tan riesgoso es, por ejemplo, de que en un territorio determinado o en un área determinada o en una categoría determinada, por ejemplo, como puede ser distribuidores, revendedores, proveedores, yo tenga due diligence abiertos y tenga una baja tasa de due diligence que se hayan concretado y estén cerrados. Probablemente todos estos indicadores me generen algún número que me permita generar planes de acciones, como veíamos. Por otro lado, hay algunas entidades que son reguladas y que deben generar reportes a algunas unidades de análisis financieros o unidades de inteligencia financiera, como pueden ser los reportes de operaciones en efectivo o reportes de operaciones sospechosas, dependiendo del país también puede cambiar esto de nombre, pero normalmente los reguladores nos piden una cantidad de reportes. Eso también a lo mejor si tenemos sucursales o filiales en diferentes países, los cuales deben reportar al regulador, puede ser muy interesante de medir, puesto que también nos mide qué tanto es la frecuencia de aquellas actividades que puedan estar sucediendo en alguna de las áreas en las cuales yo pudiese focalizar mayor esfuerzo en entrenamiento o en otros controles asociados a temas que pueden estar, si es en efectivo, a lavados de dinero y si es en actividades sospechosas, pudiese reforzar otros controles o estar revisando constantemente mi matriz de riesgo para ver cuáles son los riesgos asociados a las operaciones sospechosas. O pueden ser algunas regulaciones para mitigar el lavado de dinero, la corrupción. La verdad es que todos estos indicadores pueden ser muy útiles y probablemente aquellas personas que hoy en día están presentes tengan muchas otras actividades en lo que es sus programas de compliance que también pueden ser medibles y a lo mejor por un tema de tiempo o tema de alcance no están definidas acá, pero lo importante de esto es tener la conciencia de que todas aquellas actividades pueden ser medibles. Y cuando nosotros hacemos una medición, tenemos que saber que, por ejemplo, si hacemos una medición bajo empleados entrenados, esto lo vamos a dividir obviamente por el total de trabajadores aplicables, que es aquellos empleados que yo voy a capacitar y voy a enfocar mis esfuerzos. Si yo tengo en una filial, por ejemplo, o en una gerencia 100 empleados, probablemente yo ya definí en mi política que voy a capacitar a aquellos riesgosos y, por poner un ejemplo, dejo afuera a las personas que trabajan haciendo el aseo y esas son 10 personas. Por lo tanto, mis más riesgosos elementos, en este caso son 90, por lo tanto tengo que dividirlo por 90 y así sucesivamente, por ejemplo, saber cuál es el total de distribuidores activos o incluso también pudiese generar la deflactación o la división en monedas o euros cuando hago un impacto monetario y para ver cuál es el impacto de la variable que estoy tomando. La verdad es que en ese sentido puedo aplicar esta misma metodología y lo ideal de esto es llevar un control que puede ser en una simple planilla Excel. Yo acá les estoy mostrando un ejemplo bien básico que es en el fondo cuando yo manejo en forma resumida un territorio que está compuesto por países como puede ser México, Brasil, Chile, Colombia, Argentina. Eso para mí a lo mejor puede representar Latinoamérica o el área que estoy midiendo, así como también pudiesen ser departamentos, áreas o secciones. En ese sentido, las métricas van a estar basadas en cada uno de los elementos que yo determine y van a estar agrupadas por qué es lo que yo quiero medir. Como decíamos, vamos a poder medir entrenamientos de compliance, auditorías de seguimiento interno, total de terceros que han pasado por due diligence, también a lo mejor podría extenderme hacia el lado y podría estar midiendo la línea ética, cómo está evolucionando, podría estar a lo mejor también revisando aspectos que tienen que ver con elementos regulatorios, conflictos de intereses, gestión de las políticas y procedimientos y así sucesivamente. Por lo tanto, cada uno de esos elementos los voy a llevar controlados en un Excel en el cual cada uno de ellos puede tener una apertura y voy revisando qué es lo que me interesa medir. Por ejemplo, en el cuadrante 1
veo que tengo entrenamientos realizados durante el primer trimestre del año. Después tengo los realizados en el segundo trimestre, o sea, abril, mayo, junio, y así sucesivamente, y puedo hacer una comparativa en cómo ha evolucionado el entrenamiento en los diferentes trimestres. También puedo ver cuál es el total de trabajadores a los cuales yo tengo que entrenar, o incluso también cuál es el porcentaje de cobertura de entrenamiento, haciendo una fórmula matemática para poder indicar que del total de trabajadores llevo entrenado X cantidad, por lo tanto mi cobertura en el lugar determinado donde estoy practicando esta actividad tiene un porcentaje determinado de cobertura, y ahí es donde pongo mis esfuerzos. Por ejemplo, en Argentina, acá en la tabla, tengo el ejemplo dice 42%, si no me equivoco, en lo que se refiere a mi cobertura de entrenamiento. Y así sucesivamente puedo ir trabajando en los diferentes elementos de compliance. Lo ideal de estas tablas es que las pueda llevar y estén respaldadas en lo posible de algunos documentos que sean proporcionados por otros departamentos, y siempre teniendo en cuenta de que, como son elementos probatorios, que el día de mañana me pueden servir, además de trabajar estos elementos en caso de algún tipo de dificultad, estos sean elementos que sean sustraídos en lo posible de medios que no puedan ser alterables. Por ejemplo, un RP en donde salga toda la lista de personas que pertenecen a la empresa, o toda la cantidad de distribuidores que tengo yo disponibles dentro de mi software o dentro de la compañía. Lo ideal es trabajar con diferentes elementos que me permitan no alterar la data. Bueno, cuando hablamos de compliance en general, yo les decía, podemos hacer una apertura incluso de cada uno de ellos. Cuando hablamos, por ejemplo, de entrenamiento, línea ética, auditoría interna, conflicto de intereses. Supongamos que yo voy a ver el tema de entrenamiento. Como les decía, puedo medir a lo mejor el entrenamiento que voy a programar cada trimestre en el proceso, o incluso también puedo estar hablando de el total de trabajadores que les voy a aplicar el entrenamiento, o cuántos he entrenado en los últimos 24 meses o en los últimos 12 meses, de acuerdo al impacto del riesgo de cada una de las posiciones. Y esto también me va a permitir sacar relaciones que pueden tener eh, una proporcionalidad de la cobertura del entrenamiento, como veíamos. Cuando tenemos una línea ética, por ejemplo, también podemos medir aquello que está relacionado con compliance, puesto que las líneas éticas en algunos casos tienden a recibir otra información que se va hacia otros departamentos cuando mi programa de compliance está estructurado en una sola área. ¿Qué quiere decir esto? Si mi línea ética recibe elementos que tienen que ver con recursos humanos, con malos tratos, por ejemplo, y mi programa de compliance solamente tiene que ver temas de lavado de dinero, no tiene relación. Por lo tanto, es muy importante medir cuánto de eso está llegando que tiene que ver con mi programa de compliance. También es muy importante a lo mejor medir cuál es el impacto de el canal por el cual llega. Así yo puedo determinar dónde reforzar acciones, o incluso también me puede generar una tendencia de qué es lo que sucede en cierta área, en cierto país o cierta filial. Por ejemplo, si recibo más elementos que tienen que ver con la línea ética en mi programa de compliance asociado al correo electrónico, a llamadas telefónicas, o incluso a lo mejor a otro tipo de contacto, en la cual puede ser el contacto verbal con el compliance officer, me pudiese indicar a lo mejor de que es un compliance officer que tiene mayor cercanía con la gente, o que tiene una capacidad de empatía, de generar una mayor confianza o de apertura, y por lo tanto a lo mejor debo reforzar alguno de los otros elementos del correo electrónico, la llamada telefónica, para poder captar aquellos elementos del compliance que llegan a través de la línea ética. O incluso al revés, puede que si no tengo otro tipo de contacto, puede ser de que a lo mejor el compliance officer tenga algunas habilidades blandas que deba desarrollar para generar una empatía y mayor cercanía con las personas, o cambiar su estilo de trabajo. La verdad es que los elementos que puedan ser medibles son muchísimos, como veíamos, y nos pueden ayudar a diversas interpretaciones junto con otras variables. Por ejemplo, cuando vemos conflictos de intereses, vemos que pudiésemos medir el número de declaraciones firmadas por trabajadores que han sido elegibles. ¿Qué quiere decir esto? Si el año 2020 he generado para todos los gerentes y jefes de área que deben generar una declaración de conflicto de interés, a lo menos debería saber cuáles han sido realizadas el año 2020 o renovadas el año 2020, y cuál es la cobertura de declaraciones firmadas y a quién les falta. Y así yo puedo manejar esa información.
como les decía, muchas veces cuando generamos indicadores, algunos indicadores por sí solos nos van a dar cierta información y debemos realizarlo o relacionarlos con otras variables. En este caso, las declaraciones firmadas por sí solas nos representan un número de falta de trabajo, de esfuerzo en ver que aquellas áreas que faltan o aquellos gerentes o jefes deban firmarla, pero por sí solo esa información a lo mejor no es tan vital si yo empiezo a revisar después, obviamente, y creo otra variable de cuántas personas tienen conflicto de interés y con quién tienen conflictos de interés. Si se dan cuenta, la creación de estos elementos es súper importante buscarle el objetivo y ver cómo lo encadenamos. Cuando nosotros, por ejemplo, decíamos, hacemos un entrenamiento de compliance, bajamos la información con diferentes tablas y eso mismo lo vamos procesando y en la medida en que vamos procesando esto, vamos eliminando un poco o estructurando la data de tal forma de que yo vaya conociendo en forma más estructurada y más liviana hasta poder llegar a variables mucho más pequeñas como de tener una lista, por ejemplo, de un área completa en la cual tengo quiénes han sido capacitados y cuántos no, hasta tener un cuadro resumen que ya es mucho más atractivo y mucho más agradable incluso mostrarlo. Normalmente también tenemos diferentes elementos que tenemos o podemos medir en compliance. Tenemos indicadores que están asociados a compliance laboral, y aquí solamente voy a leer algunos que pueden ser, por ejemplo, puntos asociados a las encuestas de clima laboral o incluso elementos asociados a las evaluaciones de desempeño o aquellos elementos, por ejemplo, que tienen que ver con reportes solicitados a organismos fiscalizadores, como puede ser la Dirección del Trabajo o algún organismo fiscalizador que tiene que ver con, por ejemplo, los contratistas, subcontratistas o proveedores cuando son llevados por temas laborales que están asociados a si se pagan imposiciones o los derechos que corresponde pagar a esas entidades como pueden ser contratistas o subcontratistas y de acuerdo a las leyes locales incluso pudiese yo ser solidariamente responsable, por lo tanto es importante que dentro de mi compliance o mi programa de compliance laboral estén incluidos. O incluso también el saber cuántas son las multas que se han aplicado por parte de algún organismo regulador que tiene que ver con auditorías o inspecciones laborales. La verdad es que hay todo un mundo en cada una de las variables que podemos medir en compliance. Puede ser también en compliance cuando hablamos de contabilidad. Cuando hablamos de contabilidad no podemos dejar de pasar, por ejemplo, elementos que tienen que ver con SOX. Y en ese sentido podemos medir cuáles son mis controles SOX y los impactos de ellos. Podemos ver cuáles son las no conformidades de aquellos elementos asociados a mi programa de SOX o a los controles de SOX que están implementados dentro de mi área o la compañía. Así como también pudiese medir otros elementos que me pudiesen señalar algunas cosas como los fraudes contables, que pueden ser llevados a monto, a la cantidad, a la área o a la gerencia, o incluso también, como veíamos antes, también las áreas contables deben responder a ciertos organismos reguladores o pueden ser fiscalizadores impositivos. Y en este caso pudiésemos también ver cuál es el impacto de algunas regulaciones y cuáles son los montos que se han pasado en términos de multa. Lo mismo vamos a ver en compliance en tecnología de la información o IT. En este sentido, por ejemplo, muchas veces la persona de tecnología o la persona que está encargada del programa de compliance en tecnología debe realizar capacitaciones, debe verificar el número de incidentes de acuerdo a lo que está asociado a la fuga de información o incluso también el número de ciberataques o phishing o aquellas alertas incluso que puede generar un DLP, un Data Loss Prevention, cuando se está generando algún tipo de irrupción en lo que es ingresar para poder tratar de sacar información o incluso también alguna adulteración en los software, probablemente en algún disco duro o incluso también algunos puntos de auditoría que pueden estar asociados a algunas leyes de protección de datos, hacking, como pueden ser también la ISO 27001 o ITIL u otras. La verdad es que si se dan cuenta, cada uno de nuestros indicadores siempre tiene que estar adaptado a mi propio programa de compliance. En este caso también puedo tener elementos que están asociados a compliance contractual. Y en ese caso normalmente se asocia a la relación que puedo hacer con terceros. Hay algunas compañías que tienen una gran cantidad de terceros que son representantes, distribuidores, revendedores o incluso son agentes que están en un país y negocian y como decíamos es muy importante ver cómo está distribuida esa relación contractual de acuerdo al riesgo y
Ahí puedo ver, por ejemplo, cuál es la cantidad de contratos firmados por filial, por gerencia, por área, cuáles han sido renovados, si se está haciendo due diligence, en qué proceso están esos due diligence, si existen algo, a lo mejor algunas disputas legales con alguno de estos terceros, o incluso también si hay cambio de estos terceros dentro de esa estructura jurídica. Cuando yo ya estoy realizando un due diligence y tengo un due diligence abierto, empiezo a revisar cuáles han realizado un cambio en la estructura jurídica y que pudiese representar algún riesgo para la empresa. O incluso también verificar si es que hay algún tercero y dentro de mi programa de certificación de estos terceros o que ellos deban presentar alguna certificación, a lo mejor ellos no han presentado algún tipo de documento o cuántos puntos de auditoría cuando yo los he auditado y he revisado a estos terceros no han pasado ese control. Es muy importante revisar todo eso. Por ejemplo, también yo a los terceros puede que los haga firmar una aceptación de código de ética o los haga entrenar, los entrene en algunas materias como pueden ser anticorrupción, financiamiento del terrorismo, lavado de dinero u otros delitos. En ese sentido, es muy importante que todos estos elementos estén sumamente identificados y que sean medibles. Dentro de la estructura, cuando hablamos de distribuidores, por ejemplo, volvemos a este gráfico en el cual, o a esta tabla, en la cual podemos de igual forma, como les mostraba antes, estructurar ya sea por departamento, país, cuál es la variable que estoy midiendo, que en este caso dentro de mi compliance contractual pueden ser distribuidores, y voy midiendo el total de distribuidores activos, cuáles son las ventas para poder saber el impacto de cada uno de ellos, si hay distribuidores bajo revisión en cuanto a sus contratos y que están completos, o si están los due diligence abiertos, si están cerrados, si cada uno de ellos ha firmado, por ejemplo, alguna cláusula anticorrupción dentro de sus contratos, o incluso la completitud de aquellos entrenamientos antisobornos, como les decía, firma de código de ética. La verdad es que lo ideal es que todo esto lo podamos resumir en algunas planillas que me permitan a mí poder realizar una visualización rápida de números para después, obviamente, llevarlos a una representación gráfica, que es lo que vamos a ver más adelante. Cuando hablamos también de seguridad laboral, vemos que existen algunos elementos que pueden ser medibles dentro del compliance asociados a seguridad laboral, que pueden ser índices de accidentabilidad, la gravedad de estos, la frecuencia, la responsabilidad o incluso días sin accidentes, entrenamientos de seguridad laboral que han realizado las personas que están a cargo, a cuántas personas, en qué materia, en cuáles horas o cuántas horas de entrenamiento han sido capacitadas aquellas personas, o incluso cuando realizo algún tipo de auditoría o revisión, cuáles son los puntos abiertos o cerrados de estos, o cuáles son los planes de acciones, en qué estado está. La verdad es que hay un mundo de indicadores que puedo medir. Lo importante siempre es tener en cuenta que la norma internacional ISO 19600, que habla sobre la gestión de compliance, es súper clara en el punto 9.1.6, en el cual habla de que es necesario desarrollar indicadores de compliance, los cuales son importantes que sean implementados por la organización para medir el logro de los objetivos y que estos puedan ser cuantificables en cuanto al desempeño de mis actividades que estoy desarrollando dentro de mi proyecto. Debemos tener en cuenta que los resultados de la evaluación de riesgo siempre me van a permitir asegurar que estos indicadores se relacionen estrechamente con los riesgos relevantes de mi programa de compliance, y los indicadores pueden variar de acuerdo a la madurez de la organización, el momento en el cual yo realizo la medición o el alcance de los programas y la revisión que estoy implementando en el momento determinado. En este sentido, la clasificación de los indicadores debe ser predictivo, reactivo y de actividad. Cuando hablamos que son predictivos, nos ayudan a medir el potencial de riesgo que pudiese estar asociado a alguna actividad. Por ejemplo, incumplimiento de algunas actividades propuestas dentro del objetivo de mi programa de compliance. Cuando son reactivos, miden el número de, por ejemplo, conformidades reportadas, que puede ser por área o por tipo. Medir el impacto monetario asociado a alguna actividad de compliance, como pueden ser las multas, los costos de mi programa de compliance, o medir la regulación o la pérdida reputacional que puedo tener. Y la actividad cuando miden las acciones efectivas en compliance, el porcentaje, por ejemplo, de empleados capacitados. Lo ideal es que los podamos también dividir estos indicadores en de alto nivel, departamentales y bajo nivel. Cuando hablo de alto nivel,
son aquellos que van hacia directorios, la gerencia, y que son responsabilidad del compliance officer el medirlos, demostrarlos y generar la confianza de las áreas. Cuando son departamentales, son aquellos que miden y que están a cargo de cierta gerencia, cierta área, y que son en el fondo la gestión que está midiendo de esa área en particular. Y cuando son de bajo nivel, son controles de cumplimientos que están asociados a seguir un lineamiento específico. Cuando nosotros ya hemos visto todo esto, tenemos una gran cantidad de números, pero los números por sí solos deben ser representados de una forma gráfica y para eso tenemos que tener algunos principios fundamentales. Primero, deben estar basados en buenos datos, como decíamos, ojalá la información sea sacada de algún software, de algún elemento de RP que no sea modificable. Si yo tengo una base de cuántos fraudes han ocurrido y cuál es el impacto monetario, y descargo el Excel y lo modifico y se lo envío al área para que lo procese o me lo envían a mí, eso probablemente está basado como o considerado como no buenos datos porque probablemente pudiese existir factor humano en el cual se haya metido mal la mano y se esté modificando la data o incluso en forma accidental o intencional. Por otro lado, también tenemos que otro principio es que deben ser atractivas. Y para eso, esto también está muy relacionado en cómo los presento, pero deben ser atractivas en términos de que, a pesar de que yo puedo medir todo, debo medirlo, pero con un fin de que sea atractivo para poder sacar conclusiones y análisis. Y para eso deben representar datos proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Si yo al momento de graficar esta información tengo que en un gráfico presento que un 50% es similar a un 80% en representación gráfica, eso estaría mal. Por lo tanto, tienen que ser proporcionales en términos de la representación como lo muestro. Y debe mostrar una cantidad adecuada de datos para poder ser representativo de lo que estoy midiendo. También al momento de presentarlos, puedo presentarlos de diferentes formas. Puede estar asociado a la longitud o a la altura, como vemos en la parte de arriba, cuando yo hago algún gráfico que me indica, por ejemplo, porcentajes o cantidades en números, o puede estar asociado a que lo represente a temas de posición o a temas de área. También puede ser representado a través de gráficos de torta, en la cual lo voy representando a través de ángulos, un porcentaje mayor o menor dentro del total, o incluso también puede estar asociado a cómo lo representa en términos de mientras más grueso es mayor o mientras más delgado es menor, como se indica normalmente en lo que vemos acá en la pantalla. O incluso también puede estar asociado a un color, como puede ser normalmente los clásicos colores amarillo, verde, rojo, por ejemplo, que están asociados cuando yo hago una codificación o muestro resultados en un mapa. La verdad es que para poder visualizar los datos existen diferentes elementos. Yo voy a mostrar algunos bien básicos acá y los pueden ver después. Tenemos una tabla que es, o una página web que se llama databizcatalogy.com, en el cual ustedes la pueden revisar y van a ver esto mismo que les estoy mostrando en términos de que existen diferentes gráficos. Cada uno de ellos les va a permitir sacarle mejor provecho al cómo mostramos esa data. Por otro lado, también tenemos algunas otras como pueden ser Ankemary.com Essential, ustedes entran a eso y también van a poder ingresar y ver una gran serie de gráficos que les permite a ustedes en mayor o menor medida mostrar de acuerdo al impacto que ustedes quieran verificar y presentar en sus diferentes tipos de demostraciones de lo que son los resultados. Por otro lado, también tenemos diferentes elementos que nos van indicando dentro de esta misma página cómo podemos ver qué es lo que podemos medir y cuál es el gráfico más apto. Eso también nos sirve y es muy interesante para poder nosotros determinar cuál es la mayor utilidad y después, por ejemplo, si yo voy a hacer algo en Power BI y la representación gráfica la he visto que es mucho más eficiente de mostrarla en cierto gráfico, puedo recurrir a este tipo de herramientas que es un vocabulario visual más que nada para poder comprender cuál es el mejor uso que se le puede dar a cualquier gráfico. Como decíamos, también existen otros elementos cuando hacemos la visualización que están basados en Cleveland y McGreal, que es de 1984, que habla de que podemos realizar posicionamiento, por ejemplo, de acuerdo a la estimación, cuando son números precisos o estimaciones generales. Por ejemplo, cuando hablo de estimaciones generales, normalmente nosotros vemos algunos que están asociados a un color
que puede ser un tono más rojo o un tono más amarillo o un tono con un verde claro, un verde oscuro, que va variando y a lo mejor no presenta un número, por lo tanto el color me va a indicar qué tan crítico, de acuerdo a la leyenda que yo obviamente ponga dentro de esto, o puede incluso estar asociado a un tamaño. Si dentro de una burbuja tengo una burbuja mayor o menor, o dentro de un cuadrado, esto puede indicar mayor o menor propensión a. La verdad es que esos están muy asociados a estimaciones generales cuando no tienen un número asociado. Y por otro lado están aquellos que son estimaciones precisas, que están basados en números y que pueden estar asociados a una escala determinada numérica y que puede ser representado por los gráficos como vemos ahí, que puede estar asociado al largo también o a la dirección, que puede ser alguna pendiente determinada o a un porcentaje de cobertura en cuanto a la pendiente o dirección, como lo representa ahí. Lo ideal es que cada uno de estos elementos nos permita contar una historia y ahí es donde le voy a dar el paso a Daniel para que él claramente nos enseñe ahora cómo podemos bajar todo esto que hemos visto y cómo lo puedo representar y contar mi historia de compliance con Power BI. Adelante, Daniel. Bueno, gracias, Patricio. Bueno, ante todo quiero agradecer la presencia y bueno, y darme la oportunidad de compartir mis conocimientos y experiencias en cuanto a compliance, tableros de comando, Power BI, etcétera. Bueno, y continuando con esta magistral presentación de Patricio, ahora vamos a ver un enfoque práctico del tema, dividido en tres aspectos bien definidos. En la primera parte hablaremos un poco de qué es Power BI, sobre todo para quienes no lo conocen o lo han utilizado poquito. Entonces, ¿qué es Power BI? ¿Qué ventajas traería? ¿De qué manera está cambiando el paradigma de trabajo? ¿Está bien? Y realmente es significativo, ¿no? Y luego una segunda parte que va a ser muy interesante, sobre todo aquellos que tienen la inquietud de utilizar alguna herramienta de BI, por ejemplo, Power BI, lo veremos directamente Power BI en acción. O sea, yo abriré una presentación en blanco en Power BI y les mostraré en forma práctica cada una de las etapas que tienen que ir siguiendo para el armado de un tablero y sobre todo para que ustedes vean, es decir, obtengan dos objetivos. Por un lado, desmistificar el término BI o Business Intelligence, que en general la percepción es de que es algo para especialistas, para alguien de informática, de sistemas, y gracias a ciertas aplicaciones, como el caso de Power BI, han llevado eso a una facilidad que es accesible a cualquier tipo de usuario y no especialista. ¿Bien? Y por otra parte, el verme trabajar con Power BI, vean la facilidad con que se están logrando los objetivos, es decir, por ejemplo, la conexión con datos externos, la escritura de fórmulas, que veremos que es muy similar a Excel, la colocación de objetos gráficos, ¿eh? Por ejemplo, de lo que hablaba recién Patricio, y luego como broche de cierre, les mostraré algunas presentaciones reales, completas, para que vean cómo, combinando todo eso que les mostré en forma rápida y simple, combinado y con un poco más de entrenamiento y experiencia, ustedes perfectamente podrían armar y ver la diferencia significativa que podría tener la presentación de un informe hecho en Power BI respecto a lo que quizás muchos utilizan actualmente, que es en Excel o el traslado de las planillas de Excel a imágenes de PowerPoint, etcétera, etcétera. Bien, entonces comencemos. Les recuerdo que al final está la rueda de preguntas, así que cualquier duda que surgiera sobre lo que les voy mostrando, les pido por favor que las hagan llegar y las veremos al final. Bien, entonces comencemos algo que va a ser un poco una mezcla de teoría y práctica, pero respecto a lo que es el contexto actual, la pandemia ha generado una serie de cambios muy significativos. No solo el hecho del trabajo remoto, sino que se ha impuesto, por ejemplo, la aplicación de métodos agile o ágiles en todas las áreas, con lo cual cambia la modalidad de trabajo, de pasar de algo más, el trabajo individual, a un trabajo más colaborativo. La adaptabilidad de las habilidades profesionales
que cada profesional ha tenido que incorporar, tales como adaptarse al trabajo remoto, el dominio de nuevas aplicaciones, también la flexibilidad para desarrollar actividades, hace que un campo muy propicio sea la incorporación de Power BI para modificar sustancialmente la forma de trabajo y, como dice el punto siguiente, dio lugar a la aparición de interesantes oportunidades. ¿Por qué? Porque es una forma mucho más ágil y visual y segura de detección de fraudes, de gestión de riesgos, etcétera, etcétera. Y como bien dijo Patricio, como síntesis o corolario de todo el estudio de compliance, el tener una efectiva toma de decisiones, el poder analizar numérica y gráficamente resultados que den o permitan una correcta toma de decisiones. Y por otro lado, tengamos en cuenta que las fronteras han dejado de ser una limitación, ya que en este momento, además de estar siendo dos disertantes de distintos países, también los asistentes son de muy diversos países, etc. Bien, ¿qué herramientas disponemos? Bien, sobre todo nos interesa aquellas herramientas que nos permitan o una detección temprana, y yo lo suelo llamar como forma genérica, eventos anómalos, ¿está bien? Porque a veces puede ser errores de proceso, de información, errores humanos, intentos de fraude, ¿está bien? Y cómo poder mitigar los riesgos frente a esos eventos. Y Power BI, que nació o se impuso en el mercado, o se está imponiendo, mejor dicho, desde hace entre 3 y 4 años, la gran ventaja es que es utilizado por todo tipo de compañías y rubros, por todo el universo de integrantes de la compañía. ¿Por qué? Porque lo pueden estar utilizando desde directivos y gerentes para ver resultados, por ejemplo, muy macros de cada sector de la compañía, pero también ser utilizados y creados los tableros mediante empleados y usuarios que actualmente quizás crean su informe mediante un sistema, por ejemplo, ERP, SAP, Jimmy Edwards, etcétera, etcétera, y crean sus informes. Vuelvo a reiterar lo que dije al principio. Lo que se logró con esto es convertir el Business Intelligence en un recurso accesible, como digo aquí, a todo tipo de usuario. Lo vemos a posteriori que no hace falta ser un súper experto para manejar dentro de la misma presentación de Power BI información de distintos orígenes, un ERP, una planilla Excel, una página web, tablas de un sistema con SQL Server, etcétera, etcétera. Y una de las grandes ventajas que tienen los profesionales, y específicamente para la gente de compliance, es lograr lo que mucho tiempo atrás se hablaba de just in time, y acá si bien era para la logística, lo amplió al tema de datos. ¿Por qué? Porque tú puedes relacionar el tablero con el origen de datos, que su actualización sea casi online o un periodo rápido, y de manera que tú abres el tablero y tienes actualizados los resultados casi al momento y en forma automática. Esto lo veremos un poquito después, pero piensen ustedes en el tiempo que se invierte actualmente entre ejecutar un reporte de un sistema, bajar esa información Excel, trabajar habitualmente los datos de Excel con cualquier actualización de datos, revisar que esté todo correcto y demás, y ni hablar si luego esto tiene que ser trasladado a una presentación PowerPoint con un montón de pantallas que tienen que ser capturadas en Excel, volcadas o copiadas en Power BI. Bueno, todo este proceso, que es el que demanda tanto tiempo hoy en día, prácticamente desaparece. ¿Por qué? Porque ustedes con Power BI toman la información del origen que fuera. Si esa información está perfectamente acomodada a una base de datos, perfecto. Y si no, desde el mismo Power BI, ustedes podrán transformar por única vez esa estructura de datos, corregir errores, agregar nuevos resultados mediante funciones que son muy parecidas a Excel, y luego de esto, comenzar con la parte visual. Todo esto que yo les digo se hace por única vez, se termina el tablero,
se guarda y la actualización después puede ser simplemente manual, haciendo un clic en un botón, o en forma automática. Con lo cual, todo el proceso que mencioné antes de sistema, Excel, PowerPoint, desaparece absolutamente. Eso en cuanto al ahorro de tiempo. Ni hablar, después vamos a ver la parte visual, cómo puede ser mostrada. Yo siempre hago la comparación. Si uno en PowerPoint muestra una foto, en Power BI está mostrando un video, una película, por la parte dinámica. Bien. ¿Qué beneficios y ventajas? Bueno, mencionemos rápidamente. Por ejemplo, va a permitir crear reportes y tableros de manera simple y rápida y con una gran flexibilidad para analizar los datos, tal como vamos a ver en los ejemplos. Pueden capturar información de Excel, de archivos de texto, de páginas web, de sistemas, con SQL Server, HANA, Oracle, etcétera, etcétera, combinarlos dentro de Power BI en forma totalmente transparente para el usuario. De manera que si, tomemos un ejemplo práctico, la persona bajó un reporte de SAP, eso genera un archivo de texto o de Excel. Lo quiere combinar con datos de una web a la cual accede, por ejemplo, tipos de cambio, tolerancias en cálculos de indicadores, etcétera, etcétera. Dentro de Power BI, eso se va a relacionar en forma automática, sin necesidad que el usuario tenga conocimientos específicos del sistema. Se aplica a cualquier área, o sea, se utiliza muchísimo en compliance, pero utiliza sectores como compras, gestión de riesgo, auditoría, etcétera, etcétera. Y la ventaja también que los resultados y la parte visual puede ser mostrada en notebooks, en smartphone, en tablet, en todo tipo de dispositivo, lo cual da la posibilidad que determinada persona, un directivo, un gerente, etcétera, etcétera, pueda ver desde su smartphone resultados que les son claves las 24 horas del día y con valores actualizados. Y por último, esto que es sumamente interesante, y seguramente para quien de ustedes adopte pues Power BI le va a estar de muchísima utilidad, uno luego de armado el tablero, ese tablero se publica en la web y permite generar un link o lo que será una dirección web, una URL, que uno puede compartir con un tercero sin necesidad de que ese tercero tenga Power BI ni sepa manejarlo, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Y es el caso típico, por ejemplo, cuando alguien de compliance o de auditoría o que presta servicios externos a una compañía hace una presentación en Power BI y luego le comparte a su interlocutor un link donde él va a poder tener acceso a la misma presentación con la misma flexibilidad y dinámica como él se la ha mostrado. ¿Bien? Con lo cual estaría reemplazando el típico informe en PDF o en PowerPoint por uno absolutamente dinámico. Pero, repito, sin necesidad que el interlocutor tenga Power BI o lo sepa utilizar. Para él va a ser una página web más. Bien, simplemente esto lo menciono a título informativo, pero en muchos casos, y para comenzar, es sumamente importante. Power BI cuenta con una aplicación, una versión gratuita muy potente, con lo cual incluso todo lo que yo les voy a mostrar está hecho con una versión gratuita, y aún si tuviera que acceder por unas funcionalidades a una licencia, estaría en el orden de este valor, en el orden de los 100, entre 90 y 100 dólares o euros. Bien. Ok, ahora, ¿en qué medida esto está cambiando el paradigma? ¿No? Y un poco lo fui mencionando. Primero, cambia totalmente la forma de trabajar los datos y el esfuerzo invertido. Y ya lo mencioné, ¿por qué? Porque ustedes, por ejemplo, bajan la información de un sistema a Excel y luego, tal cual lo entrega el sistema, ustedes lo toman con Power BI. No necesitan reprocesar con Excel con una pérdida significativa de tiempo y un margen de error importante, con lo cual estarían reemplazando los tediosos procesamientos en Excel y la quizás necesidad de construir una presentación en PowerPoint. Por ejemplo, otra cosa importante, no se requieren conocimientos de base de datos, y eso es solamente algo básico de Excel, con lo cual es
una herramienta abierta a todo el público. Por otra parte, no se necesita conocer programación, con lo cual, inclusive, muchas de las cosas que tendrían que hacer en Excel mediante macros y programación, aquí no sería necesario. Y un poco hago hincapié en que esto permite invertir la ecuación del esfuerzo que ustedes ponen habitualmente en invertir el 90% del procesamiento de los datos y un 10% en análisis, o 95 y 5. Lo permite invertir, ¿por qué? Porque el tiempo de procesamiento se traslada casi a cero. ¿De acuerdo? Y lo último, lo que mencionaba, poder compartir todo esto con un interlocutor. Bien, dicho esto, como lo digo aquí, lo único que resta es capacitarse en Power BI y usar la imaginación y creatividad. ¿Por qué digo esto? Porque los recursos son muchísimos. Aprenderlos son relativamente fáciles, ¿también? Sin necesidad, les reitero, ni ser ningún especialista, pero sí va a privar mucho la imaginación y creatividad que tenga cada uno para darle mucha calidad a la presentación que uno genere. ¿Ok? Bueno, luego veremos entonces algunos ejemplos. Simplemente les voy a mencionar aquí algunos, para que ustedes vean, y luego iremos a la segunda parte, que es la de prácticas sobre Power BI. Por ejemplo, es decir, para que ustedes vayan viendo una visión de qué cosas se podrían hacer. Por ejemplo, poder mostrar una misma variable o varias mediante geolocalización en un mapa, es muy simple, pero que ustedes podrían ver en un mismo mapa, ver, por ejemplo, el cumplimiento de las normas de compliance en unidades, por ejemplo, qué cantidad, voy a hacer mucho hincapié en la parte que mencionó mucho Patricio, de capacitación, podrían ver en un mapa la cantidad de personas de un sector o de una empresa completa que fueron capacitados, o mediante simples botones en ese mismo objeto poder ver el porcentaje de personal capacitado, o poder ver el personal faltante. Entonces, lo cual nos da idea de que es muy fácil adaptar mediante algunos cálculos qué es lo que nosotros queremos mostrar y poner más en evidencia qué es lo que hay que cambiar. Por ejemplo, poder ver matrices de riesgos, donde uno combina la parte gráfica de una matriz con los resultados y poder ver mediante filtros cómo van cambiando según el sector, según el periodo, según aquellos riesgos que son los inherentes, pero que han podido ser mitigados y cómo fue su cambio. Es decir, un poquitito, mi idea de mostrarles y charlarles sobre esto es para que mientras yo voy desarrollando el tema, ustedes traten de ir haciendo volar su imaginación y a ver en qué nicho de su actividad estarían aplicando estos recursos. Por ejemplo, con distintos tipos de gráficos, decir, bueno, yo tengo ciertos resultados, pero esos resultados quiero verlos cómo se distribuyen dentro de un cierto país, dentro de un cierto continente, dentro de una cierta ciudad. ¿Bien? ¿Bien? Bien. O quiero ver la participación, o sea, o cómo fue la evolución con el tiempo, entonces podré utilizar un gráfico de barras y simplemente, lo veremos después en un ejemplo, será hacer clic en una imagen, o el mismo desarrollo de la presentación que hacemos a nuestro interlocutor, querer saber cuál es el grado de participación, cómo fue la evolución en los periodos a lo largo del año, cómo fue también un formato de pirámide, la evolución de acuerdo al periodo, cómo fue la participación de acuerdo a, por ejemplo, a tal actividad de compliance, cómo fue la participación de cada uno de los sectores, etcétera, etcétera. Bien, entonces, aquí lo que me voy a detener por un momentito, además de mencionarles que ustedes van a tener en ese link acceso al link de la presentación de Power BI que yo les voy a mostrar, lo que quiero es pasar a la segunda etapa, donde les compartiré una pantalla en blanco de Power BI, en blanco es decir, es como ustedes hubieran
una planilla de Excel en blanco y yo haré una serie de tareas, sobre todo para que ustedes vean, primero, los pasos que deben ser seguidos, ¿no? Y por otro lado, la facilidad con que los realizo. Porque ustedes van a ver que, no es porque si Daniel es experto en Power BI pudo hacer esta demostración. Ustedes lo podrían reproducir perfectamente en paralelo conmigo. ¿Mm? Bien, entonces, lo que voy a compartirles ahora es una presentación en blanco de Power BI, donde dije, haré esas distintas actividades o etapas hasta llegar al final, tener una presentación visual. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Bueno, primero, y quizás faltó explicar, que esto es lo que se llama Power BI Desktop, que es como su equivalente en Excel. Es el entorno donde uno desarrollará los tableros, las presentaciones, y tiene todos los elementos visuales como para poder ejecutar las tareas sin necesidad de ningún tipo de programación. Bien, ¿cuál será mi primer paso y clave? Conectar Power BI con el origen de datos. Como mencioné anteriormente, el origen de datos puede ser una planilla Excel, un archivo de texto, unas tablas de una base de datos SQL Server, SAP HANA, Oracle, Azure, etcétera, etcétera. Inclusive hasta un archivo PDF que dentro contenga una tabla, o páginas web que estén suministrando información valiosa para el profesional, por ejemplo, que le den tipos de cambio. Si ustedes supongamos que los informes, en un momento mencionó Patricio, si bien uno se orienta mucho al valor numérico, al porcentaje, muchas veces uno quiere poner en evidencia el impacto o perjuicio económico o relevancia económica que puede tener determinado indicador, y quizás eso no solo tiene que verlo con la moneda local, sino quizás con alguna moneda de referencia, por ejemplo el euro, el dólar. Bueno, en lugar de usted llevar una tabla de tipos de cambio de cada moneda, simplemente conectan Power BI con el sitio que les provee los tipos de cambio. Bien, entonces en este caso voy a utilizar una planilla de Excel. Entonces simplemente cliqueo sobre un botón. Power BI lo que me dirá, bueno, dime cuál es la planilla Excel donde tienen los datos. Bueno, aquí tengo varias, desde uno de análisis de mapas de riesgo y uno que utilizaremos para esta demostración. Simplemente lo abro. Lo que va a hacer Power BI es tomar ese archivo de Excel, mostrarme las tablas que tiene adentro, como para que yo pueda seleccionar aquellas que a mí me pueden interesar para mi análisis. Por ejemplo, me interesa la tabla de pedidos. Bueno, reitero así lo que mencioné. Este es el contexto de Power BI. Como les mencionaba, el entorno configura un Excel con todas las herramientas visuales para hacer las actividades de construcción del tablero. Para seleccionar algún origen de datos, puedo hacer clic en un botón y aquí tendré la opción de Excel, SQL Server, etcétera, etcétera. Y si deseara cualquier otro, y lo abro como para que ustedes tengan idea de la cantidad de opciones, ¿ven? Archivos PDF, carpetas, SAP, Azure, etcétera, etcétera. En nuestro caso, utilizaremos una planilla de Excel, con lo cual haré clic en este botón. Y ahora sí, vuelvo a reiterar lo que dije antes. Me va a pedir Power BI en qué archivo de Excel tengo mis tablas. Bueno, aquí tengo varios, como si tuviera, por ejemplo, uno con datos para hacer mapas de riesgo. El que utilizaremos en nuestro caso será este. Simplemente lo abro. Power BI lo que hace es leer dentro de Excel las tablas que encuentra, y yo lo que haré es seleccionar de esta lista aquellas tablas que a mí me pueden ser de interés para lo que quiera mostrar, ¿está bien? Por ejemplo, estas 5 tablas. Luego, simplemente las tomo
Lo que va a hacer Power BI es tomar esas tablas de Excel, o como dije antes, tablas de una base de datos SQL Server, de una página web, etcétera, etcétera, las analizará, verá los tipos de datos que tiene cada una y las incorpora a mi listado de tablas para que yo las tenga disponibles todos sus datos para crear mi parte visual, mi presentación. Bien, ahora podemos ver que aquí tenemos las 5 tablas. Si en lugar de ser tablas de Excel, yo hubiera elegido, por ejemplo, una página web, bueno, Power BI me pedirá la dirección web de esa tabla. Si pidiera una base de datos SQL Server, me dirá cuál es la tabla que requiere, etcétera, etcétera. La agregará al listado y ya quedará incorporada. ¿De acuerdo? Para que vean más o menos de qué se trata, haré clic en un botón y seleccionando cada una de las tablas, podré ver su contenido. Hasta aquí, lo único que hice fue pulsar un botón y elegir un archivo y sus tablas. Otra parte muy importante, y esto es para brindarles tranquilidad, un aspecto que es fundamental, y es cómo se relaciona esta información. ¿Cómo se relaciona? Esto lo voy a prolijar un poquitito para que ustedes lo vean mejor. Y es lo que habitualmente cuando se habla de base de datos, pero aquí hablaremos en términos mucho más simples, relaciones de tablas, se han relacionado las tablas que hemos incorporado mediante estos vínculos que lo más parecido es lo que se utiliza habitualmente como buscar B en Excel. Yo traigo o relaciono datos de una tabla con otra. Bien, aquí Power BI lo he hecho en forma automática, con lo cual no se requieren grandes conocimientos ni conocimientos básicos de bases de datos. ¿De acuerdo? Bien, ya tengo mis datos. ¿Qué es lo que haré ahora? Bueno, me tomaré un tiempito en escribir algunas funciones que yo necesitaré para mis cálculos. La idea de esto, ¿cuál es? Poder mostrarles cómo se escribe y que vean que es muy similar a Excel. Entonces, yo, por ejemplo, estoy en la tabla de pedidos, yo tengo una columna importe y yo quiero saber cuál es el total de compras. En este caso, compras, pero esto mismo después lo veremos con un ejemplo de capacitaciones realizadas o de riesgos, etcétera, etcétera. ¿Cómo escribo una función para llegar a tener el total? Simplemente hago clic en un botón y lo voy a escribir. Ustedes vean que es muy similar a Excel. La única diferencia es que aquí tendré que poner un título para mi columna, por ejemplo, total de compras. Y en Excel, ¿cómo lo haría? Yo pondría la función suma. En este caso, en Power BI, la única diferencia es que las funciones son muy similares, pero están en inglés. Y le diré, ¿cuál es la columna que quiero sumar? La columna importe. Me la muestra, le hago un doble clic y lista mi función en Power BI. ¿Qué otra cosita más puedo querer? Yo digo, yo tengo en Excel, en Power BI, compras con distintos niveles de importe, o tengo, por ejemplo, no sé, capacitaciones con distintas cantidades de integrantes de la compañía, etcétera, etcétera, y yo quisiera determinar los niveles de cada uno de ellos. O sea, en alto, medio y bajo. Por ejemplo, en este caso, las órdenes de compra o las facturas de venta, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo lo escribo? Bueno, simplemente voy a hacer clic en otro botón que dice nueva columna y lo escribiré. Diré, por ejemplo, qué nivel de importe tiene la orden de compra. Normalmente, la factura, la cantidad de riesgos, etcétera, etcétera. Y como yo voy a establecer 3 niveles, lo voy a hacer como lo haría en Excel. Yo diré, si, aquí pondré if, si el importe es menor, por ejemplo, un cierto importe, yo quiero
que en mi columna me catalogue como bajo el nivel de la factura. Y ahora digo, si el importe es menor de 500.000, lo quiero catalogar como medio, y si no, como alto. ¿Mm? Fíjense que lo he escrito en forma muy, muy similar a Excel. ¿Mm? Solo que quizás en lugar de haber puesto la celda C4, por ejemplo, puse la columna. Lo guardo y veo que en mi tabla que traje de Excel o de seguridad, aparece catalogado el nivel alto, medio y bajo, y puedo observarlo de manera como lo haría en Excel con autofiltros. Hasta aquí podemos ver que es casi muy, muy similar a como ustedes lo hacen habitualmente en Excel. Ok, bien, ¿y ahora qué me falta hacer? Pasar a la parte visual. Digo, yo lo que querría es poder mostrar ciertas cosas de, de compras, de capacitación, a ver, franja etaria de la dotación de una compañía para hacer análisis de compliance, para ver si coinciden con ciertos patrones que deberían tener, o con una tabla de riesgos, poder representarlos gráficamente. Bien, entonces veamos cómo poner objetos. Los voy a poner en forma simple y algunos, por ejemplo, yo quisiera ver los datos que tiene mi tabla. Entonces, ¿qué haría? De los objetos disponibles, o varios cientos aparte de estos, hago clic en un botón, lo posiciono en el lugar de la pantalla que deseo tenerlo, y luego le aplico las columnas que yo quiero ver. Por ejemplo, quiero ver, digamos, estoy en pedidos. Por ejemplo, el número de pedido, quisiera ver la fecha del pedido o la orden de compra, ¿eh? Y sigo arrastrando. Después yo quisiera saber, por ejemplo, quién lo compró. Pero ¿qué pasa? Si yo pusiera esta columna, estaría poniendo el código y quizás nadie sabe quién es cada uno. Pero fíjense cómo en forma transparente yo puedo desplegar la tabla de compradores y agregar el nombre. Y gracias a esa relación que estableció automáticamente Power BI, se acomodará para cada uno de los pedidos o órdenes de compra el comprador correspondiente o el almacén o centro para el cual lo compré, a qué proveedor le he comprado, ¿de acuerdo? Y después quizás querré poner, por ejemplo, la cantidad comprada y quizás el importe. Y fíjense que para el importe utilizaré ese cálculo que he hecho, ¿bien? Y que le mejora un poco la estética porque no lo veo como con signos de peso, de euro, etcétera. Bueno, en este caso le pondré signos de pesos. A la cantidad me gustaría verla con la separación de decimales. Entonces lo selecciono y simplemente haré clic en un botón. ¿Bien? Ven que es todo muy interactivo, ¿m? Y muy simple de realizar. ¿Qué pasa si ahora quisiera, sobre este listado, crear un gráfico? Por ejemplo, un gráfico de barras. Y bueno, simplemente selecciono de la lista de posibles gráficos, por ejemplo, uno, que digo, uno de barras horizontales, y con qué querría alimentar ese gráfico. Y, por ejemplo, como valor, el total de compras. Y luego quisiera ver la distribución, por ejemplo, según el comprador. Pero no el código, quisiera el nombre. Pero podría ocurrir que además yo este mismo gráfico quisiera verlo, por ejemplo, lo que compré por por ejemplo, por cada centro. Simplemente lo agrego y el mismo gráfico podría utilizarlo
para distintas vistas. Luego podré agregar, y lo hago rápidamente, un filtro, donde digo, asocio, por ejemplo, este filtro con el proveedor, y aquí podré, por ejemplo, elegir de mi lista completa un proveedor en particular, y fíjense cómo automáticamente se filtró mi tabla y mi gráfico. Bien, hasta aquí un poco cumplido el objetivo de que ustedes vean cómo, por un lado, conectarían las tablas del origen que fuera. Excel, SQL Server, SAP HANA, Oracle, archivos de texto, etc. Cómo escribimos funciones para luego lograr obtener resultados. Y por último, cómo obtenemos la parte visual, agregando objetos de manera simple. Bien, si esto yo le sigo dedicando un poquito de tiempo, puedo modificar la parte estética, que no viene al caso, pero también es muy simple. ¿Por qué? Porque si yo quiero modificar un gráfico, que es lo que quizás querrán hacer ustedes con Excel, bueno, tendrán aquí todo lo que le podemos hacer. Cambiar los colores, los tamaños, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Y ahora lo que quisiera entonces es pasar a mostrarles ejemplos concretos en Power BI ya incluso publicados, donde ustedes puedan ver cómo ustedes lo podrían compartir con otras personas. Entonces, dejo Power BI por el momento. Bien, bueno, esta es, como les dije, una presentación. Se organiza en forma de hojas, como PowerPoint, pero fíjense la dinámica que tiene, que yo podría estructurarlo, por ejemplo, para hacer de lo que ustedes van a armar para compliance, algo orientado a un análisis directivo, bien macro, a otro que sea operativo, etcétera, etcétera. Entonces, veamos cómo lo podemos armar esto, haciendo lo mismo que hicimos antes, conectando información, escribiendo formas y poniendo objetos visuales, de la misma manera que lo hicimos. Solamente nos demandará un poquito más de tiempo la parte de formato o cosmética. Puedo aquí, por ejemplo, y hice ya una demostración en algo que hizo mucho hincapié, por ejemplo, la presentación Patricio, de la parte de capacitación, cómo podemos sacarle mucho el jugo a esa información, de ver, por ejemplo, mediante relojes o tarjetas, el porcentaje de capacitación global, por ejemplo, de toda la compañía, verlo en un reloj donde definiremos tolerancias entre lo que es, digamos, lo que es correcto, verde, lo que es aceptable amarillo, lo que estaría como incorrecto rojo. Lo mismo podríamos analizar para el periodo actual, para periodos anteriores, podríamos comparar y obtener resultados interanuales, etcétera, etcétera. Pero además, en forma muy simple, yo podría querer ver después cómo está funcionando cada sector. Entonces, simplemente digo, por ejemplo, quiero ver la parte de gerencia de operaciones. Y automáticamente veo que se actualizan los datos de cada uno de los relojes y de cada una de las tarjetas. O yo quiero saber, por ejemplo, en conjunto, ciertos sectores. O dependiendo de cierto responsable, por ejemplo. Y esto físicamente está hecho distinto a como lo que vimos, simplemente poniendo un reloj y configurando sus datos, poniendo tarjetas y poniendo filtros. Bien, veamos qué otra cosa podemos hacer. Podemos hacer un análisis más operativo. Por ejemplo, poder ver la distribución de capacitados o de gente que falta capacitar, o el porcentaje de los que están faltando capacitar, poder catalogar con colores cada uno de los resultados, haciendo eco de lo que vimos antes en los relojes, pero también podría estar viendo tarjetas con los resultados y con colores, o ver esta apertura, verlo por cada sector, o verlo por otras variables. Como dije al principio, traten de hacer volar la imaginación y ver cómo esto lo podrían aplicar en cosas concretas que ustedes realizan. Esta variable, esta otra, o tener una apertura para poder ver
cada una de las variables, cuánto suma y si está correcto o no, poder filtrar el periodo para ver qué pasó un año u otro, poder detectar que en el 2020 el porcentaje de capacitación ha dado mal, o en enero, perdón, en el 2019, etcétera, etcétera, o en el conjunto, o poder ver esto mediante un gráfico, ¿sí? O poder ver una tabla comparativa. ¿Bien? O sea, todo esto hecho de la misma manera como les mostré al principio. Bien, veamos un ejemplo más. Acá, análisis de información. Bueno, cuando aquí queremos hacer un análisis más macro, a ver, no más macro, al revés, más detallado de los datos, ¿está bien? Quiero saber por cada unidad directa en este caso, cada jefatura y cada dependencia y cada sector, bueno, cuántos fueron las personas capacitadas, las que falta capacitar, ver el porcentaje de cada uno de ellos, ¿sí? En detalle, poder verlo gráficamente como si fuera un gráfico que refleja la altura, el valor, pero además poder identificar en cuál de las combinaciones de unidad directa, jefatura, etcétera, etcétera, no se ha cumplido, o se ha cumplido, o se alcanzó a medias, ¿está bien? Y si yo hago clic en cualquiera de estos botones, podré ver arriba el resultado, o ver si yo digo, quiero ver los dos combinados de dos sectores, ¿sí? Y ver nuevamente arriba el resultado, si está en rojo, amarillo, verde, el porcentaje global, mostrar cuál fue el objetivo que se tomó como referencia y, por supuesto, como decía antes, los filtros, que yo diga, quiero ver que me muestre de alguna jefatura en particular o de otra, ¿bien? Piensen que esto ustedes lo van a compartir con otros interlocutores que pueden ser quizás los responsables del sector. Y con esto pueden darle una acabada idea de cómo está funcionando, no solo capacitación, sino todos los riesgos o, digamos, cálculos de compliance que hayan definido. ¿Mm? Bien, bien. Y ahora, pasando a otro ejemplo, bien, les mostraba, por ejemplo, en un momento, Patricio, qué pasa con las matrices de riesgos. Y bueno, poder ver en forma gráfica, ¿sí? Por ejemplo, los riesgos de acuerdo al responsable, de acuerdo a las posibles consecuencias, cómo se distribuyen los riesgos, o la probabilidad, o si yo estoy viendo los riesgos, perdón, quería poner acá. Si yo quisiera, por ejemplo, verlo para un sector en particular, o quisiera ver los extremos, cuántos me han quedado, o de los riesgos, cuántos considero que son claves para la organización o para el proceso en el que se está trabajando, etcétera, etcétera. Luego, poder ver la matriz de riesgo, tal cual la utilizan habitualmente, o sea, mostró Patricio, pero poder ver, por ejemplo, la matriz con riesgos inherentes, poder ver los residuales y, sobre todo, no cambiar a la persona a quienes ustedes lo presentan de pantalla, hace que se pueda visualizar mucho mejor los cambios. ¿De acuerdo? Bien. No sé, o uno más, por ejemplo, ver en un mismo gráfico de los varios cientos que hay para seleccionar, bueno, por ejemplo, los riesgos inherentes y residuales, y poder verlos, por ejemplo, de los que son extremos, que fueron inherentes, pero no nos ha quedado ninguno como residual. ¿Está bien? En este otro nos han quedado uno como en indicador de desempeño y otro en industria, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien. ¿Aquí alguno más? No. Y por último,
Le mostré un ejemplo que no es específico de compliance o de riesgos, como vimos recién, pero sí para mostrar algo que vimos en la presentación y cómo les permite generar presentaciones muy dinámicas. ¿Se acuerdan? Yo hago clic en una imagen. Quizás se acuerden de esta imagen que les mostré en la presentación y les dije, uno puede estar en una misma pantalla y sin mover al interlocutor del lugar, poder ver, por ejemplo, la distribución de las compras geolocalizadas por ciudad, por país, por continente, por tipo de... Y, por ejemplo, el promedio en cada lugar, en qué medida han cumplido la entrega a los proveedores, o qué cantidad de órdenes de compra se han efectuado. ¿Sí? Y si ahora el análisis se trata de ver cómo fue, por ejemplo, la participación de cada una de las ciudades o países o demás, y de vuelta, si bien esto quizás no es el foco de su actividad, lo que quiero, y les reitero, vayan pensando a ver cómo esto aplicaría en las presentaciones que tienen que usar habitualmente ustedes en su profesión. ¿Eh? Como el hecho de poder cambiar la variable que muestran, el objeto con lo cual están mostrando la vista de lo que están queriendo hacer ver. Por ejemplo, yo podría ver quizás aquí o aquí, por ejemplo, cómo fueron quizás las compras, ¿bien? De cada uno, por ciudad, de cada uno de los compradores. Pero mediante este gráfico podría ver cuál fue su participación, pero también podría ver cuál fue con las condiciones de pago, trasladado a, por ejemplo, compliance, y quizás, por ejemplo, si yo estoy analizando cierto riesgo en cuanto a la distribución etaria, por ejemplo, de la compañía, de la dotación de la compañía, poder ver aquí según la jerarquía, el cargo, el sector, etcétera, etcétera. Bien, o cómo fue la evolución a lo largo del año, o comparado con una pirámide, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Ok, ahora lo que voy a hacer es dejar de compartir porque me parece que me lo estaba pidiendo la aplicación. Aquí. Bien. Y aquí volvimos a la presentación inicial, donde tienen en este link cómo acceder a la primera presentación que les mostré, así ustedes la tienen disponible y luego la pueden analizar, pueden ver distintas funcionalidades. Bien, luego de esto, bueno, en este momento, bueno, he dado por terminada mi parte, así que les propongo, si quieren podemos comenzar la rueda de preguntas. A ver, si yo... Bueno, Ahí muchas está. gracias. Así que he visto así una serie de preguntas antes en el chat, ¿no? Así que no sé si tú quieres agregar algo, Patricio, a lo que he dicho yo antes. Bueno, agradecerte la presentación, la verdad es que muy ilustrativa, muy interesante. Es ideal que podamos entender de que esto es una herramienta que está disponible para que pueda ser usada en diferentes áreas y tú amablemente has demostrado acá que cómo puede ser utilizada en compliance. Y bueno, hay algunas preguntas que ya nos han ido llegando. Acá tenemos, por ejemplo, a Gerardo Hernández, que habla, en la empresa tenemos varios sistemas y armamos reportes con información combinada de ellos. Y pregunta, ¿qué ventaja podemos tener con Power BI? Bien, bueno, es algo que mencioné en algún momento y es, primero, ustedes pueden conectar Power BI directamente a las tablas del sistema. Por ejemplo, supongamos que tiene un sistema cuya base de datos es SQL Server. En la práctica, vimos que eso es muy simple para el usuario no especialista. De las opciones, elige la opción SQL Server. Lo que le va a pedir Power BI son dos datos que se los suministrará la gente de sistemas y luego simplemente, así como yo entré en Excel y obtengo el listado de tablas que tiene mi planilla, obtendré el listado de las de SQL Server y yo seleccionaré de idéntica manera como dice en Excel las tablas, las obtendré y quedarán a mi derecha, si recuerdan, en la pantalla de Power BI,
donde tendré disponibles todas esas tablas. La relación la hará automáticamente Power BI. Si alguna no la hiciera, será muy simple de hacerla manualmente. Pero si además de eso, como dice en la pregunta, tuvieran otro sistema, harían exactamente lo mismo. Quizás parte de la información la tienen en planillas de Excel, tomarían la planilla de Excel y agregarían esas tablas. Y ustedes lo que se van a encontrar al final de toda esta tarea de ir colectando información de distintos orígenes es un listado de tablas a la derecha homogéneas y relacionadas. Obviamente sí se puede, porque uno puede estar tomando tablas que una no tiene relación con la otra, pero serán parte de mi presentación y la usaré en forma totalmente transparente. ¿Está bien? No es que he tenido que hacer algunos pases mágicos de un experto de BI. ¿Está bien? ¿Mm? Perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta acá en el chat que dice, para compartir los tableros, ¿es necesario tener una licencia paga? ¿Y para crear y compartir los links? No, eso. Mencioné en cuanto. En realidad, yo les mostré la presentación básica en Power BI Texto, que es como su equivalente a Excel. Es simplemente cliqueando el botón de publicar, se publica en la nube, para eso no hace falta licencia, y luego, estando en la nube con una de las opciones, se genera el link que luego comparten con algún interlocutor. Tampoco para eso hace falta licencia. ¿Está bien? Perfecto. Puede hacer falta licencias para algunas cosas puntuales, ¿está bien? Pero, por ejemplo, para nada de lo que les he mostrado y tampoco para esto que es la inquietud que presentan. ¿Mm? Perfecto, gracias Daniel. Bueno, tenemos otra pregunta con respecto a Power BI que la hace Joana López. Dice, ¿podría proporcionarnos el link para descargar el programa Power BI? ¿Nos podrías comentar algo de eso, sobre el programa Power BI, cómo se hace, ya que hablábamos de Bueno, licencia? está bien. Veo que a Joana se le despertó la inquietud de aplicarlo. Así que, bueno, yo luego les puedo pasar el link, pero es muy simple. Es decir, si ustedes buscan en Google Power BI Download, entran en una pantalla en una página de Microsoft, donde tienen la opción a bajar el link, seleccionar el idioma con que lo desean, se baja a su notebook y de ahí directamente lo instalan. El proceso es absolutamente simple, lo único que les va a pedir digamos, un usuario, que en este caso sería la dirección de correo y una contraseña. Es gratuito, pero ¿para qué sirve? Primero tiene que ser una dirección corporativa, o sea, no acepta Gmail o Hotmail o demás, una corporativa. ¿Para qué? Para cuando ustedes publiquen el tablero con la versión gratuita, bueno, ustedes estén presentes para estar seguros de que son ustedes. ¿De acuerdo? Pero con respecto a eso, si tú quieres empezar a utilizarlo, puedes bajarlo en forma gratuita, replicar esto que les fui mostrando. ¿Mm? Fantástico. Bueno, hay una pregunta que ahí netamente es tuya, Daniel, que es con respecto a algo más técnico. Dice, ¿qué recursos existen para conectar y aprovechar la información de las tablas SAP? Lo mismo para SAP HANA. Eso es realizado por Gerardo, hace esa consulta. Bien, bien, Gerardo. Si tú trabajas con SAP o SAP HANA, es decir, la conexión no es directamente a las tablas, sino a través de BW para la versión SC. Espero no marear a los que no trabajan con SAP, pero les puede ser de utilidad saberlo. O directamente a las tablas de SAP HANA, ¿correcto? Solo que en el caso de SAP, aunque esté utilizando SQL Server, tiene algunas limitaciones de seguridad que hacen que, bueno, que haya que instalar como una especie de interfaz o configuración para lograrlo. ¿Está bien? Así que eso, por un lado es posible, y algo que haría el comentario que les puede ser de utilidad a todos también, el hecho de conectarse directo o no a las tablas de un sistema, a un ERP, vuelta, no importa si es SAP, Oracle, etcétera, 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 o algún sistema hecho in-house, va a depender de los requerimientos. ¿Por qué digo esto? Porque si yo, por ejemplo, yo quiero hacer un análisis de compliance, habitualmente yo trabajo sobre periodos largos, o sea, mínimamente datos mensuales. ¿Está bien? O sea, a mí, por ejemplo, no me va a interesar qué personas se capacitaron ayer, por ejemplo.
Si yo quiero hacer un análisis de cumplimiento de entrega de proveedores en compras o de cumplimiento de objetivos de ventas, también me manejo con parámetros mensuales, quizás quincenales. Entonces, el conectarse directo a las tablas de un sistema no tiene un mayor valor agregado. ¿Está bien? Uno puede manejarse a través de la ejecución de un reporte y luego de ese reporte, que va a ser un archivo Excel o archivo de texto, ahí conecto mi Power BI. Para quien, por ejemplo, por Gerardo, no, a ver, pero no equivocarme el nombre, que preguntaba por SAP, uno puede en SAP o en otros sistemas programar automáticamente un reporte. Entonces, puedes, por ejemplo, programar que el reporte se ejecute todos los días a las 6 de la mañana. Tú, por otro lado, tienes una posibilidad de Power BI en la nube que se actualicen sus datos automáticamente cada tantas horas o en cierto horario, con lo cual tú puedes programar que Power BI se actualice automáticamente a las 7 de la mañana, lo digo como ejemplo. De manera que cuando tú llegas a la oficina a las 8 o a las 9, por ejemplo, automáticamente tú abres tu tablero y ya tiene actualizada la información a 2 horas atrás, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Okay? Perdón, Daniel, eso tiene relación con otra pregunta y aprovecho de hacerte la pregunta en este momento también, que hacen sobre Just in Time. Y es que hay otra pregunta que hace relación con lo mismo y ahí primero me gustaría que me aclararas eso y después siguieras con esta pregunta que dice, ¿por qué has mencionado el Ahí concepto está. de Just in Time de la información y Claro, resultados? ¿Tiene ¿por relación con qué? eso? Claro, porque justamente mencionaba esa actualización automática. Si yo ese circuito que mencionaba recién, yo conecto Power BI directamente a las tablas del sistema o automatizo reportes y quizás el reporte amplío un poco el alcance. En lugar de ejecutarlo una sola vez a las 6 de la mañana, digo, este reporte lo voy a ejecutar cada 2 horas, por ejemplo, en el día. Y un rato después que ejecuté el reporte, actualizo Power BI. ¿Sí? Eso lo puedo hacer una vez cada hora, cada 2 horas, ¿de acuerdo? Con lo cual, cuando yo me siente a ver el tablero, puedo tener la seguridad que la información que voy a estar viendo tiene como máximo una antigüedad de 1 hora, por ejemplo. Por eso, hablar un poquito de lo que mencionaba en la presentación, algo de just in time, ¿está bien? ¿Por qué? Porque a veces hay ciertos eventos dentro de compliance que uno quiere monitorear en forma muy cercana, ¿está bien? Es decir, supongamos que uno vislumbra la posibilidad de un fraude y no lo puede mitigar 100%. Entonces, bueno, frente a la alternativa que pudiera ocurrir, bueno, cuanto antes me entero, más rápido puedo revertir el proceso. Entonces, algo o este circuito que yo menciono, en indicadores como ese, por ejemplo, el de fraude, o el de accidentes, etcétera, etcétera, yo puedo hacerlo en forma automática y saber que en el lapso de, por ejemplo, 1 hora más tardar, voy a tener contacto o información de ese evento. ¿Se entiende la idea? Perfecto, clarísimo. Bueno, acá tenemos Porque a inclusive, perdón, Carlos. hago una ¿Sí? pequeña acotación más. Inclusive eso, al tener el tablero abierto y actualizado, es mucho más seguro que estar en el sistema, porque el sistema tendría que estar monitoreando qué está ocurriendo. ¿Eh? Y si, por ejemplo, alguien generó, por ejemplo, una factura de compra bajo condiciones, a ver, anómalas, por decirlo de una manera, tendría que estar monitoreando en el sistema. Y aquí simplemente lo recibiré y hasta marcado en Power BI cuál fue ese evento que tengo que revisar con urgencia. ¿Está bien? Perfecto. Muy interesantes las preguntas. Se ve que te interesó el tema, Sí, hay parece. algunas que son un poco técnicas, la verdad es que a mí yo estoy en un nivel de Power BI que no es tan técnico, pero está bien. Bueno, Bueno, también hay pero unas personas. de todas maneras trato y espero lograrlo. Siempre trato de hablar en términos muy simples. ¿Está bien? Entendiendo que quien me esté escuchando no sabe de Power BI, no sabe de bases de datos, tiene los conocimientos necesarios para desarrollarse en su profesión. Entonces espero que les Claro. resulte claro todas estas aclaraciones. Mira,
con respecto a eso mismo, ya que estamos viendo qué tan técnico y lo ideal del uso de Power BI, y como vimos en la presentación, el hecho de ver qué tipo de recursos, hay una pregunta que realiza Roberto que es muy interesante. Ya se mencionan qué es mejor para crear tableros para presentar los datos, Excel, PowerPoint o Power BI. Ahí no sé si quieres responder. Bueno, en realidad yo le diría, eh, pueden considerar a Power BI algo así como la suma de Access más Excel más PowerPoint. ¿Por qué digo esto? Porque trabaja con una estructura de base de datos como la hace Access, pero infinitamente más simple de manejar, ¿sí? Para el no especialista. Eh, incluye Excel, ¿por qué? Porque maneja tablas como Excel, maneja funciones como Excel, ¿m? De manera que, como yo les mostré un par que escribí, que son muy simples, muy simples Excel, toda la parte de cálculo que ustedes hoy están haciendo en Excel para llegar a armar sus gráficos en Excel, mostrar resultados, eso, y que ustedes muchas veces tienen que actualizar cada vez que actualizan la información, en Power BI se hace por única vez al principio y después todo eso se ejecuta y se actualiza automáticamente. ¿Bien? Entonces, si por Perfecto. ejemplo, supongamos que ustedes toman una planilla de Excel y esa planilla de Excel tiene arriba un título, tiene líneas en blanco, tiene columnas que no quiero, filas en blanco en el medio, ¿sí? Que todo eso ustedes habitualmente, ¿qué tienen que hacer en Excel? Ir eliminándolos manualmente, elimino las filas de arriba, corrijo los errores. Bueno, todo eso, Power BI tiene un segmento de botones donde yo puedo ir trabajando todas esas diferencias entre una tabla perfecta y lo que me entrega el reporte del sistema, lo hago por única vez y luego cuando yo actualizo los datos, Power BI lo que hace es tomar los datos de origen y aplicarle todos esos cambios automáticamente. Entonces, desaparece el tiempo invertido en eso. ¿De acuerdo? Claro, Y en PowerPoint, obviamente, porque es lo mismo, pero dinámico. ¿Bien? claro, ahí, y, por favor, corrígeme y me puedo apoyar, a lo mejor puedo equivocarme, pero me parece también de que cuando la pregunta se menciona que mejor para crear tableros de presentar datos. Cuando tenemos, por ejemplo, Excel, Excel me da la impresión, a mí, de acuerdo a los conocimientos que yo tengo, es que es más que nada para gestión de números de información, más que para presentar gráficos. PowerPoint es justamente para presentar diversos elementos, pero Power BI me da la impresión que es una herramienta mucho más adecuada que capta justamente la información de diferentes elementos, como lo has mencionado tú anteriormente, y también lo vimos a lo largo de la presentación, como puede ser de páginas web, de ERP, como puede ser SAP, de Excel, que es lo que... Entonces, la verdad es que me da la impresión que si es para presentar tableros de datos o para presentar un dashboard de compliance o de la materia que le competa o le interese a la persona, es mucho mejor Power BI. No sé si estoy en lo correcto, ¿verdad? Sí, es tal cual tú lo has expresado. ¿Por qué? Por eso inclusive lo que yo suelo sugerir a todas las empresas cuando planificamos un tablero es que la información, si se exporta de un sistema Excel, el Excel no sea tocado en absoluto, se tome con Power BI y todas las transformaciones sean directamente hechas en Power BI, que es mucho más amigable. Y además, la parte visual, fíjense los ejemplos que yo le mostré, cómo podemos poner relojes, a ese relojes ir aplicándole diversos filtros. Les mostré uno donde yo en un mismo lugar físico de la presentación puedo tener un mapa, puedo tener un gráfico de tortas, un gráfico de barras, ¿está bien? Y el Power BI es simplemente poner el objeto y un botón donde yo le diga, ahora muéstreme el mapa o muéstrame esto y el otro. Si bien uno podría simular algo así en Excel, es mucho más laborioso e implicaría el uso de macros y saber programación. Y en Power BI Claro, es todo con botones. ¿Bien? perfecto. Bueno, tenemos bastantes preguntas, voy a tratar de leer un par de preguntas más. La verdad es que les agradezco mucho, nos han llegado también muchos saludos de algunos países. La verdad es que desde ya muchas gracias a las Bueno, personas que nos han saludado de los diferentes lugares de donde vienen. Y acá tengo una pregunta de Carlos Andrés Abarca que habla sobre cuáles índices de compliance recomiendan tener al momento de revisar los resultados y por qué. Bueno,
cuando nosotros vimos en la presentación, en términos de índices de compliance, es ideal primero saber de cuál es mi programa de compliance y en qué consiste. Cuando hablamos de un programa de compliance que yo mostraba, y normalmente este está basado en temas centrales que pueden ser en los entrenamientos, que es normalmente una de las actividades que siempre se recurren en todo tipo de programa de compliance o en la gran mayoría. Lo otro de los elementos que también les sugiero es mantener el tema incorporado de la auditoría y los seguimientos, ya sea si hay puntos abiertos o cerrados. Los due diligence son elementos sumamente importantes, puesto que los terceros son quienes nos representan. Línea ética también, que es donde podemos captar y poder conocer un barómetro de cómo está la situación en ciertos sectores, áreas, departamentos o países. También el tema de los distribuidores o terceros en términos de dependiendo de cómo yo estoy estructurado como compañía, porque muchas veces, o me ha tocado a mí trabajar como compliance officer, y son distribuidores o terceros los que están en muchos países representándolos, o incluso en algunos países donde el territorio es demasiado extenso, como es el caso de Brasil, suele suceder de que opera con una filial pequeña en algún lugar y como el territorio es tan amplio, suele trabajarse con bastantes distribuidores. También les sugiero trabajar bastante el tema regulatorio, conflicto de interés y gestión de políticas y procedimientos. La verdad es que ahí pueden hacer un amplio abanico de elementos que están asociados a los programas de compliance y todo eso va a depender a lo que ustedes quieran medir y nuevamente, como les mostrábamos, elementos de compliance de acuerdo a las diferentes áreas o taxonomías son muchísimas, por lo tanto eso ya va a quedar a criterio de ustedes y qué les interesa. Bueno, tenemos otra pregunta acá. Para ir redondeando, la verdad es que nuevamente hay muchísimas preguntas. Abraham Aldana, con este tema de Power BI, ¿debemos entender que los países más digitalizados son más resistentes a una crisis como la que ha ocasionado esta pandemia? Y si es así, ¿podrían decirnos cuál es su opinión? A ver, sí, a ver, repite un poquito la primera parte, porque tiene que ver Con mucho este, con lo... claro, con este tema de Power BI, debemos entender que los países más digitalizados son más resistentes a una crisis, que es la que dejó en evidencia la pandemia. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Es como algo más... Sí, o sea, a ver, en la medida, a ver, lo digo en forma general y no específico de Power BI, en la medida que una compañía o una sociedad esté más digitalizada y tiene acceso más rápido a resultados, por eso hablaba de just in time, bueno, tiene más posibilidades de revertir ciertas situaciones. Así como hablamos, por ejemplo, de la detección temprana de un fraude en una presentación Power BI que se actualice periódicamente, bueno, obviamente eso lo podemos trasladar a cualquier ámbito. ¿Bien? Y de ahí creo entender cuando dice son más resistentes, en el sentido, tienen más fortalezas para enfrentar dificultades, ¿no? Que Exacto. eso, si no es sociedad, lo vemos a nivel compañía, y ocurre lo mismo. Cuanto más digitalizada está y más expuesto tiene resultados, más rápidas son las respuestas y más resistentes a las dificultades. Perfecto, gracias, Daniel. Bueno, la verdad es que nos van a quedar algunas preguntas afuera por tiempo y voy a hacer esta última pregunta que es Kelly, que nos pregunta, ¿qué nos recomiendas más, Power BI o Tableau? A ver, las dos son aplicaciones de BI. Quizás la diferencia, más que hacer nombres de marcas, yo diría de cuál sería el objetivo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque hay varias aplicaciones de BI, pero digamos, la única en el mercado que está orientada al no especialista es Power BI. Es que casi cualquier otra aplicación requiere la participación de consultores. Entonces, esto hace, es decir, además del costo inicial, que suelen ser muchísimo más altos, entonces para una empresa pyme, bueno, la inversión de muchos miles o decenas de miles de dólares puede ser un impedimento para implementar esta tecnología, cosa que no encontrarían en Power BI. Y la otra es que el tiempo que demanda eso, ¿por qué? Porque en la medida que, por ejemplo, ustedes pueden comenzar a utilizar Power BI y se les requiere crear un tablero o un informe para una gerencia, para un cliente, para el directorio, si ustedes mismos o mismas pueden hacerlo, quizás en cuestión de pocas horas ustedes ya tienen resuelto el problema y la presentación. Si lo mismo debiera ser una aplicación que debieran consultar con un... a ver, lo debiera hacer un consultor,
ahí ya el delay a veces pueden ser días o semanas o meses. ¿De acuerdo? Por eso de ahí el criterio de cuál conviene elegir. Perfecto. Bueno, para terminar, nuevamente les agradezco a todos porque hay muchísimas preguntas. Este es un tema bastante interesante que da para mucho más. Nosotros tratamos de comprimir lo que más pudimos. En este sentido, le agradecemos a todas las personas y nuevamente a todas las personas de los diferentes países. Y bueno, agradecerle al ingeniero Daniel Flesler, que es consultor SAP y también en Power BI. A él, bueno, los invito a que lo sigan en LinkedIn también y lo pueden contactar en forma posterior. Es muy fácil que lo puedan encontrar en LinkedIn a Daniel Flesler. Y bueno, yo como Patricio Caro, vicepresidente de World Compliance Association, también les quiero agradecer a todas las personas que se unieron a nosotros y participaron. Les recuerdo que World Compliance Association es una reconocida organización sin fines de lucro y como somos sin fines de lucro, hemos tratado de realizar algunas actividades que son de acceso de conocimiento y de formación para los profesionales del compliance y de otras áreas afines. Y en ese sentido, bueno, nosotros trabajamos con una gran red de profesionales que se encuentra presente tanto en Chile como en otros países, como puede ser Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil, México, Colombia, Venezuela, Panamá, Guatemala, Costa Rica, España, Portugal, y normalmente se están haciendo gestiones para abrir otros capítulos en otros países. Por lo tanto, quedan todos cordialmente invitados a participar, si es que están acá en Chile, de nuestro capítulo chileno de World Compliance Association, y si están en otros países, los invito a que se acerquen a sus capítulos respectivos. Además, la World Compliance Association tiene dentro de sus objetivos el desarrollo de la cultura ética y cumplimiento, y en ese sentido, nuevamente, darle las gracias a todos los asistentes y también, Daniel, a ti, muchas gracias. Bueno, desde ya muchas gracias por el tiempo dispensado y bueno, espero que les sea de provecho. Por supuesto que ha sido de provecho. Muchas gracias y damos por Adiós. terminada la sesión de hoy. Los dejamos invitados para los próximos eventos que realicemos en World Compliance Chile y obviamente los invito a que cualquier cosa puedan contactar a Daniel Flesler. Él con gusto obviamente los guiará y también en caso de cualquier otra duda también me pueden contactar a mí en caso de que necesiten información de la misma World Compliance Association. Les voy a dejar mis datos de contacto y también igualmente si es que necesitan por otro lado contactar a Daniel, yo les puedo proporcionar los datos y bueno, feliz día y que tengan una excelente semana. Muchas gracias Daniel, muchas gracias a todos los asistentes. Bueno, muchísimas gracias. Que sigan muy bien. Gracias, que estén bien.